Falta justificada. Buen día, jefe. Hoy no puedo. No puedo nada. Estoy imposible. La cabeza me zumba igual que un panal y los tubos tapados apenas respiro. Vino el doctor y constató mi pobre cara, el ruido de mi espalda, mis gestos enfermos. Pálida la lengua, me dio fármacos, vía oral, certificado, reposo, guardar hasta el lunes. ¿Usted se da una idea de lo que duele la columna, las plantas, las manos de andar en cuatro, muleando números, paquetes de datos, frunciendo los hombros, por más ergométrico y digno que sea? En el replay de los días, el cuerpo se gasta y se rompe. Pasa con los artefactos, los motores. Obvio que las máquinas con psiquismo, más factores, más factible, más grave, hace lastimar el cuerpo. Un llamado de atención al mal descanso. Parte obligatorio, prescripto. Toca reponerme, no sea cosa que venga recaída o mal curado, contagie al resto y se sumen ausentes, medicados, licenciosos. Imagínese, usted solo con todo. Este poema de Fernando Aita, poeta bonaerense, es para abrir un nuevo podcast, episodio 6 de Ahora pienso esto en un rato, no sé, para hablar del trabajo y todo lo que podamos o querramos alrededor de eso. Y aparte de estar Carla Crisantemo y yo, Pamela, hoy invitamos a Cristín, nuestra amiga artista y terapista ocupacional, a quien le damos el pie para que se presente y empiece a charlar. Gracias, amigas. Bueno, hoy vamos a hablar del laburo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué onda? Bueno, un poco pensando acerca del laburo, yo les contaba lo que tiene que ver con el equilibrio ocupacional, que trata, bueno, justamente de esto, ¿no? De el equilibrio entre las ocupaciones. Es muy loco, pero el ser humano, como hasta cuando no está haciendo nada, está haciendo algo que justamente tiene que ver con pensar, descansar, qué sé yo, hacer un montón de otras cosas que no tienen que ver con actividades concretas, reales que estamos haciendo, ejecutando con nuestro cuerpo, como dormir, bañarse, laburar y todo eso. Dentro de ese como equilibrio ocupacional buscamos nosotros a veces justamente ver cuáles son las ocupaciones de cada ser humano, tanto que es un ser ocupacional, y ver, bueno, qué onda con la relación que tiene esa persona y lo que hace, su hacer. En ese hacer evaluamos justamente eso, ¿no? La posibilidad de ver si las actividades o las ocupaciones que realiza son muchas, son pocas, si hay, no sé, un montón y excesivo, no sé, laburo, por ejemplo, o excesivas horas de sueño. Casi nunca pasa eso, ¿no? Sí. Lo del sueño casi nunca sucede, claramente. Exacto, es lo que más falta. Así que bueno, lo que hacemos justamente es eso, buscar un poco e ir viendo sobre las ocupaciones de nosotras, de nosotres, y en base a eso lo laboral justamente ocupa como el mapa principal de todo esto, ¿no? Como que si fuera, no sé, si veo un mapa de todo el cuerpo humano, puedo ver que si yo eligiese un color y fuera, no sé, el celeste, la persona estaría pintada con más ocupaciones de color celeste, que son justamente las que son laborales. Sí, además, también digo, más allá del trabajo remunerado, entre comillas, mal o bien remunerado, todas esas tareas que recaen también de esos trabajos que hacemos de manera remunerada, digo, como, digo, hasta lo mental. Mientras te escuchaba pensaba, digo, bueno, el ir a trabajar empieza desde que una se levanta y empieza como a prepararse, ¿no? Mentalmente, digo, las previas a ese ir a trabajar, bueno, en mi caso y el de Pame, y bueno, Cris también, trabajamos con personas, digo, lo que hay que preparar previamente a enfrentar ese grupo de personas o lo que fuese, digo, y hay veces en las que estás como inmersa en lo laboral un 80% de tu día, digo, no quiero decir de la vida, porque me parece un montón y me da pánico, pero digo, es como, bueno, lo previo, lo que te pasa en el momento de estar puntualmente trabajando, lo que te llevas de ese momento en el cual trabajaste, digo, lo emocional, las situaciones, digo, que surgen del estar trabajando con humanos, humanas, digo, y cómo eso después repercute en lo que resta de
tu cotidianidad, lo que debes hacer para poder volver al momento de irte a dormir y descansar, con todo ese trabajo no remunerado que tiene que ver con las cuestiones del hogar, la logística. Bueno, ni que hablar en este momento, ¿no? Toda esa movida para poder subsistir y llenar la heladera, que hace que todo eso que parece se podía resolver de una manera, ahora se resuelve de otra. Digo, como estamos inmersas como en un limbo, ¿no? Donde todo el tiempo estamos gestionando y acomodando y bueno, sí, respondiendo como autómatas quizás, para poder, digo, gestionar el trabajo con la vida, con las cosas de la vida que debemos hacer. A mí me gustaba cuando trajiste lo del equilibrio ocupacional desde tu área de laburo y de conocimiento, porque, digo, es como que yo ya me imaginaba, antes de que nos cuentes, que lo que se encontraba era un desequilibrio, ¿no? Ocupacional, casi por intuición, claro. ¿No? O casi como para corroborar que hay algo que no está equilibrado, porque si lo estuviera, no emergerían la cantidad de problemáticas que en nuestra propia vida individual y en la vida de las personas de nuestro entorno podemos observar, ¿no? Como el cansancio, la pesadumbre, a veces la dificultad para pensar soluciones pragmáticas a los problemas cotidianos, ¿no? Y que eso se deriva, ¿no? De a veces de estar demasiado sobre algo y muy poco sobre otras cosas de la vida. Sí, de hecho, como lo que decís, ¿no? Como alteraciones hasta cognitivas, digo, dependiendo de la falta y la posibilidad de una rutina saludable. Claro. Digamos, como se empieza a centrar todo, entonces es como que la ocupación central es el trabajo. Claro. No, y además, digo, como perdiendo de vista que, digo, el trabajo requiere de un cuerpo y una mente medianamente sanas o equilibradas para poder responder a todas las exigencias. Que digo, que no es que, digo, una va al trabajo con su valija, su cajita de herramientas y saca las herramientas, las pone a disposición, se gastan, se usan, se cambian. Digo, es cuerpo y mente, equilibrio. Digo, que todo eso es un desgaste, energía. Y es como corrosivo, ¿no? Como todo esto de cuerpo, ropa, todo, tipo, no todo, sé, todo, exactamente, el descanso, el mal descanso, como el rendimiento, digo, como que se pierde, o sea, cuando uno cae, que lo que está usando para ir a trabajar es su propio cuerpo, o sea, mi cuerpo es mi herramienta de trabajo, mi cabeza es mi herramienta de trabajo, en este caso, sobre todo nosotras, decís, a la mierda, digo, si yo estoy descuidando esto que es lo que a mí me da de morfar, y cuando esto se rompa, ¿qué hago? Voy y digo... Bueno, hay algo, ¿no? en el poema del inicio, ¿no? Esto, ¿qué pasa cuando de verdad no funciona ese cuerpo o no funciona tan productivamente? Y como a veces, no, digo, pensando en el poema también, necesitamos como la palabra de un otro que valide esa sensación de no dar más. Necesitamos descansar, ¿no? Sí, detenerte. Que cuesta tanto encontrar, y yo pensaba un poco cómo este desequilibrio ocupacional quedan en el plano de lo invisible, o sea, vos lo pudiste traer porque laburás con eso, entonces lo ves en otras personas o incluso lo puedes llegar a analizar en tu propia vida, pero esto está dentro del plano de lo invisible o de lo invisibilizado. Trayendo lo que Carla había dicho, justamente en esa invisibilización de la fuerza de trabajo, en este sistema capitalista en el que nacimos y nos volvimos trabajadoras y somos trabajadoras, por más marco crítico que tengamos, nos encontramos de nuevo invisibilizando nuestra propia fuerza de trabajo, no viendo la fuerza de trabajo del resto y de algún modo esperando a que algo se quiebre, ¿no? Psíquicamente o físicamente, ¿no? Un malestar, algo que nos confine a la cama para poder de algún modo tomar una mínima conciencia de eso que estamos entregando para la subsistencia nuestra y de nuestro entorno más cercano. El funcionamiento también del sistema, ¿no? Claro, y el funcionamiento del sistema. Un poco de cada cosa y digo, como que a veces está este diálogo interno de, bueno, a ver cuánto aguanta mi cuerpo, hasta dónde es posible, hasta dónde es viable, cuántas cosas más caben en este cuerpo para poder hacer, digo que yo siempre lo remito a los kiosquitos, ¿no? Estas cosas extras que van apareciendo como
quizás medio pensado como antisistema, decir, bueno, no voy a tomar más horas, voy a generar kiosquitos, pero todos esos kiosquitos dependen de, digo, mi estabilidad emocional, de esta fuerza que uno le pone a poder concretar esos proyectos, del tiempo que, o sea, y todo eso es, bueno, todo dentro de este mismo cuerpo, que en realidad lo que más quisiera es, en el tiempo que resta, o con lo que queda de tiempo libre, no pensar en qué más hacer, sino detenerse, no sé, a descansar, a contemplar, a no pensar en absolutamente nada. Y parece que eso es como hasta mal visto, porque también muchas veces recae la culpa de, che, pará, estoy teniendo tiempo libre y no estoy siendo productiva, ¿qué onda? O sea, es como también esa propia trampa que la tenemos, digo, la venimos trayendo con nosotras, digo, por años y años de explotación, de ver a nuestros viejos, nuestras viejas laburando 1500 horas, y laburando afuera y dentro de casa, digo, es como este limbo, esta espiral que parece que todo el tiempo es esta propia trampa, ¿no? Como es una trampa constante de la que sí somos conscientes y queremos salir, pero por otro lado está el miedo a no poder subsistir dignamente en términos de las condiciones de vida materiales, ¿no? Es cada vez más difícil, porque lo digno, digo, ¿qué es dignamente, no? También decir, laburo como una perra para pagar el alquiler, morfar y si puedo, 2-3 cositas. Un par de cositas y que no me tenga que comprar un medicamento. Sí, yo creo que un poco también, sin romantizar el kiosquito y demás, pero creo que también hay un cambio ahí, como un correrse en función de solamente puedo hacer una cosa y ya está, ¿no? Que digo, que es poder validar que también somos, como vos dijiste, listo, mi cuerpo es mi trabajo, dentro de mi cuerpo, mi cabeza forma parte de mi cuerpo, no es que está por otro lado. Y la posibilidad, digo, de desarrollar de manera creativa y poner en juego otras habilidades también es una puerta que nos estamos dando ahora, que quizás en otro momento vos eras docente y listo, ibas a morir con, no sé, el cargo y las horas y ya está, ¿no? Que también un poco la economía nos dio la posibilidad esa, y tipo la pandemia también, sí, ¿no? Como bueno, ¿cómo subsisto? Nos obligó a reinventarnos. Claro, tal cual, ¿no? Como que por un lado tiene sus pros y sus contras, ¿no? Como que obvio. salirse del sistema, claro, tiene un poco que ver con eso también, tener que armarse sus kiosquitos, digo, ¿no? Que eso no quiere ver eso no tiene que ver con la precarización, ¿no? También. No. Porque no porque ser un kiosco no tiene por qué ser, no tiene por qué vender el caramelo a 100 pesos, ¿entendés? No, también. Yo creo que hay algo de, como refiriéndome a lo que vos dijiste recién, Cris, ¿no? De cómo quizás era la concepción hegemónica del trabajo hasta hace pocas décadas, cuando nosotras éramos más chicas, ¿no? Este trabajo para toda la vida, ¿no? El sostenimiento de ciertas condiciones de trabajo 30 y tal. años en un lugar. Claro, ¿no? Como, y haciendo una única actividad y tal, ¿no? Claramente esto ha cambiado porque el capitalismo ha cambiado, y nos vimos las personas obligadas a pensar otras maneras. Lo que yo vengo como pensando un poco en relación a eso es cómo esas otras maneras, como siempre este sistema intenta cooptarlas y hacerlas suyas y sacarle el jugo a costa nuestra, ¿no? Y cómo podemos adelantarnos, por decirlo de alguna manera, quizás sí un poco fantasiosa, porque no sé si lo podemos hacer realmente y cabalmente, pero sí podemos quizás en nuestra cotidianeidad pensar qué otras maneras hay de ponernos frente a esa posible, potencial o ya real precarización incluso de estas nuevas herramientas, de estas otras formas de diversificar nuestra actividad laboral y de subsistencia para que estén más a tono con nuestro deseo de cómo vivir y nuestro equilibrio ocupacional que con las exigencias del sistema disfrazadas de emprendedorismo, progreso personal, éxito profesional, ¿no? Porque también, claro, a medida que se va cayendo el laburo en relación de dependencia, salariado y tal, porque, digamos, van cambiando las condiciones productivas de este sistema,
y se van profundizando estos trabajos individuales y cuentapropistas, también se nos va precarizando un poco la vida, no quizás en términos de que hacemos cosas que nos gustan, en función de también generar un mango en estos kiosquitos, pero sí se nos precariza en términos de que no podemos tampoco dejar lo otro, digo, como... Tiene que ser todo. Tiene que ser sí, todo. Es como tener el pie en los dos barcos, ¿no? No, claro. Lo que pasa que también, digo, cuando ya no hay un amparo legal ni económico en estos trabajos en relación de dependencia, porque cada vez la competencia es mayor, porque cada vez, digo, el explotamiento o la explotación, perdón, es mayor, digo, y no vale ni tus saberes, ni tu recorrido, ni lo que haces y cómo lo haces. Es como, bueno, sos un número y estás en una... Sí, sos una mercancía. En un bolillero y la que sale y ese laburo, hay uno para 25, digo, como... Que también está esto, ¿no? Bueno, me tengo que correr atrás de esa zanahoria, como hablamos hace un rato, y no saber cuál es esa zanahoria que te están ofreciendo, pero no importa, necesito una zanahoria porque si no... Se me cae la vida. Y no tengo manera de vivir. Y aparte como se desdibuja, digo, ¿no? Se empieza a desdibujar todo lo que tiene que ver con el propio significado de la vida, como... Se empieza a correr el propósito y el eje porque tengo que andar pensando en otras cosas, como qué pasa con mi propia trayectoria vital, mis intereses, mis deseos, como buenísimo que puedan estar entramados, pero no siempre pasa eso en realidad, ¿no? Como que a veces pasa y a veces no, porque lo cierto es que hay gente que, digamos, como que ha podido, digamos, ¿no? Por diferentes circunstancias, porque no es que solamente pasa una sola cosa, digo, ¿no? Pero digo, hay gente que, no sé, vive de lo que le gusta, puede y le sale, qué sé yo, no sé, hubo como circunstancias, digo, por ahí, no sé, ya venían con guita, les fue bien en un plan, no sé, pero digo, también hay gente que puede hacerlo, quizás nosotras también lo podemos hacer, digo, ¿entendés? Sí, yo creo que hay algo de esto que nombrábamos antes de grabar, como esas trampas a veces que propician, ¿no? Este sistema en que teniendo la capacidad crítica, las herramientas críticas para ver aquello que no queremos y aquello que sí queremos, sin embargo, en nuestra vida cotidiana, por diversos factores que tienen que ver con nuestra historia, que tienen que ver con nuestras obligaciones en el presente, etcétera, etcétera, terminamos reproduciendo aquello que nos damos cuenta de que es una trampa. Y yo lo que quería agregar a lo anterior es como quizás un halo de luz puede haber en repensar estas nuevas formas más diversificadas e independientes del trabajo respecto de lo que concebimos como trabajo cuando nos educamos, por ejemplo, ¿no? Hasta hace unas décadas, pero pensarlo ya no desde lo individual o en términos de lo individual y la subsistencia y casi como el rascar individual la pared para no caerse y para poder tener un equilibrio en nuestra vida y poder tener ese proyecto de vida que vos nombrabas recién, o proyecto vital, que me gustó más, y pensarlo con otras personas, ¿no? Casi como... No sé, yo suelo decir últimamente que para mí el trabajo del futuro, a contramano de lo que se dice predominantemente en los últimos años, no tiene tanto que ver con esa forma en que la tecnología lo coopta todo y que, bueno, vamos a estar como tratando de competir entre codos, ¿no? Como para ver quién ocupa esa grietita que quede para un humano, sino que tiene que ser, aunque esa es una realidad que ya está existiendo, tiene que ser repensar qué cosas vamos a seguir haciendo, pero con quiénes las vamos a seguir haciendo o en qué tipo de organigrama, ¿no? Vamos a seguir haciendo las cosas solo para nosotros o nosotras mismas en términos individuales o para un patrón, o vamos a agruparnos de manera comunitaria. Digo, para mí en este mundo hostil y con vistas de acabarse, me parece que no nos queda otra que reagruparnos comunitariamente, ¿no? Para laburar también. Que propone cada vez más esto de, bueno, salvate solo, lo tuyo es tuyo, pelea por lo tuyo, andá por... No sé, estos nuevos cursos que nunca me sale ese nombre de qué es lo que corno dicen, que enseñan, que es como Wichuplanking, que es que... Wichuplanking nos encanta, sí, ya entendimos. Pero es una wedding planner, pero no, es como... Auto, algo. Sí, claro, sí, el auto. Armá tu propio discurso, vendete, vos sabés lo que sos y lo que tenés para ofrecerle a este mundo que quiere que vos
te vuelvas millonario, ¿no? Sí. Sí. No me sale... Mentores, multitasking, tipo... no sé. Esas palabras Multitasking somos de nosotros, mierda. ¿no? Las nuevas palabras del capitalismo que te lo venden como cursos de superación. Ay, quiero decir algo antes que me lo olvide. Sí. Que re loco, pero también en neurociencias, en la parte cognitiva, hay una parte que se llama memoria de trabajo. Y eso es muy loco, ¿viste? ¿No? Porque es una memoria súper operativa. Se llama working memory. Solamente te sirven los datos para que vos los uses, trabajes y después desaparecen. ¿Viste? Como que después como, no claro, son pasados, quizás, ¿viste? A tu vida cotidiana, porque para vos no son significativos. Claro, porque no cobran Pero como un sentido algo que- en la trayectoria vital. Tal cual, Claro. ¿entendés? Como si fuera fueras una significativo, máquina. a mí me pasa para otra cosa, me pasa, no sé, es algo más autobiográfico. Claro. En ese caso, tipo, pasa. Claro, pero pasa. máquina, apretás el botón y Y sabes sale. esa función la tenés todavía, cual. entonces lo haces. Y como que ahora me bajó y dije, ay, hijos de yuta, tipo, le pusieran memoria de trabajo a esto, horrible. claro, mira. Sí. No, lo que decía con esto, que es como que te preparan para esto, para salvarte vos sola, vos solo, tener herramientas desde el lenguaje, desde esto de ser un buen vendedor de tu servicio. Y tenés que hacer todo aparte vos. Pero ¿no? digo, Tipo, Claro, lo bueno, que digo eso es es- un poco esta trampa, ¿no? Del emprendedorismo individual, donde de golpe vos sos quien imagina, quien produce, Quien arma. Quien vende y quien cobra, claro. y quien gana, o sea, y ya quien está. comunica y quien... Entonces es como que... Es un montón, Es ¿no? un montón. Digo, es rosa el colapso eso, porque de golpe quizás estás haciendo algo que te gusta hacer, que sabes hacer, imaginariamente que te rinde suficientemente para solo vivir de eso sin tener que tener 5 trabajos más. No, y cuando pero te a la ubicas en vez, una situación, o sea, todo se destruye, desaparece porque no hay... cuando no hay el cuerpo respaldo, no no hay responde, respaldo. claro. Claro, es como vos solo Para todo. en esa subsistencia sin tener amparo de nada. Claro. Y siendo vos, digo, tu propio jefe, que es, bueno, los jefes que hacen, exigen, me exijo, me autoexijo, la máquina se rompe y ya está, o sea, no hay jefe a quien reclamar porque todo sos vos. Es como... Así que si te ese- enfermas, ese no te engaño. vas a poder pagar a vos misma. Descanso. Por eso digo que es una gran trampa, ¿no? Este trabajo autónomo e independiente del que ya no dependés de una organización, de un patrón. No existe. Porque nunca. No claro, depender. porque no existe no depender y quizás es como, digo, como tantas experiencias que ha habido y hay, ¿cómo podemos profundizar el camino en el rubro que sea de nuestro saber? El camino de la interdependencia, pero en términos más horizontales, ¿no? Más comunitarios, porque mi sensación es que estamos al borde del abismo todo el tiempo y sin dudas en países como la Argentina, en que la precarización siempre es tanta, se nota mucho más. No porque en países donde no lo sea, esto no sea así. Yo creo que es así en todas partes dentro del capitalismo, solo que en algunos lugares salta por los aires cada 3 minutos y en otros no tanto, ¿no? No, aparte no hay una balanza, no hay un equilibrio entre el tiempo de producción, el trabajo en sí y digo, lo que ese trabajo te brinda, el tiempo digo, de disfrute, de ocio, de estudio, de crecimiento, y es como que digo, hay esta cosa de sumergirte, hundirte en ese mismo ritmo, ¿no? Como esta cosa de, bueno, como automático, ¿no? De ser, digo, de repetirte día a día con esas tareas, con esas formas, Sí. con ese cansancio, con ese agobio, con ese enojo, y sentir, digo, yo todo el tiempo me lo estoy preguntando y me cuestiono, digo, pero sentir como que en el fondo hay esa sensación de que, y bueno, no hay otra. Tú, Qué suerte que tengo en automático. trabajo, agradecida tendrías Claro. que estar vos. che. Encima culposa, ¿no? Tipo todo No, eso. claro, y decir, Eh, bueno, lo que tengo, lo tengo que cuidar, porque también es esto. Un y poco sí, pensaba en esto que decís, que como que viste, para analizar también la actividad o la ocupación, podés como ir viendo todo. Qué requerimientos tiene esa tarea. Y ahí, si no, te pones como a ver como cada puta cosa que necesitas, ya sea hasta mover y un tipo de fuerza para llevar esto, ¿entendés? Como el tiempo de levantarse y no sé, prepararse para ir al lugar, realizar la programación, planificación y demás, traerse las actividades, viajar,
volver, vestirse, no sé, alimentarse, digo, un montón de cosas. Sí, que todo eso quedan no está sujetas, puesto tal como cual. tareas del trabajo, pero son Exacto, tareas del pero trabajo. son tareas del trabajo, ¿no? Capacitarte, También. tipo tener una salud mental o cognitiva saludable, que también debería desprenderse de un derecho laboral, digamos, ¿no? Que te den esa posibilidad. No, y sobre todo cuando laburás con personas, o sea, cuando vos estás constantemente con... Y después si pasan cosas, boluda, bueno. Después pasan cosas, bueno, no sé, tipo tal, se volvió loco. Bueno, boludo, Claro, estaba re claro, sobrepasado que el chabón. estamos O sea, no justifico su acto, pero digo, como a consecuencia, es como muchas veces se explota, ¿no? Sí, es como la acumulación de la sobreexigencia, que además Es una las escuchaba olla. y pensaba, cómo esto, que ya es una realidad de larga data y que se profundiza, sin duda, y que lo podemos ver sin ir más lejos en nosotras mismas. O sea, no tengo ni que mirar alrededor para darme cuenta de esa sobrepasada constante. Digo, cómo esto se va a profundizar fuertemente en la coyuntura en que en nuestro país y en Latinoamérica estamos, ¿no? Como, digo, pero ni siquiera me voy a extender, como dentro de nuestro territorio, o sea, donde ni siquiera se contemplan tantos derechos que tendríamos que tener para poder ser trabajadores y los que tenemos trabajadoras. estamos a punto de perder. Claro. ¿no? O sea, como ¿Cómo? es eso también, ¿no? Digo, eso también es Te esa abismo. precariedad simbólica que va a tener una repercusión en la precariedad material, concreta, de la vida, del tiempo, del cuerpo, que nos pone como en una encrucijada. O sea, nos encantaría no trabajar, o por lo menos trabajar sin estar tan pendientes y tan sujetas a cómo es ese salario, ¿no? Y solo hacer cosas que sepamos hacer y nos guste y donde podamos construir comunitariamente también la felicidad personal, ¿no? Pero sin embargo, aunque lo hagamos, queremos hacerlo de una manera que tenga sentido, ¿no? Esto que vos dijiste antes a mí me resuena un montón, lo de la trayectoria vital. O sea, ¿cuál es el sentido de que en nuestro mapa del día trabajemos todas las horas que trabajamos, en las condiciones que trabajamos y con los fines con los que trabajamos? O sea, y ni siquiera es una cuestión cuantificable o nada más cuantificable, sino que es una cuestión bien cualitativa que atraviesa lo que somos hoy, pero también lo que vamos a hacer mañana. Porque esa erosión, esa corrosión, vos decías, Carla, antes, que se va generando y determina de manera bastante, como desde mi mirada bastante dura, eso que yo voy a hacer mañana, que voy a hacer y que voy a hacer. ¿Cómo vamos a llegar a ser las que seamos mañana, ¿no? Tal Con cual. todo ese Que mañana cuerpo incluye roto todo, o ¿no? no, digo, Incluye la ya cabeza. Mañana Sí. es hoy. Sí. No, y Tipo, esperando un mañana para el descanso, ¿no? Que es algo a mí que me perturba sobremanera. Decir, Otro. bueno, Otro otro tomo. podcast. Bueno, quizás ¿no? vos Pero- lo podés traer, ¿no? Desde la experiencia de trabajar con gente mayor. Sí. O sea, cómo le Pero- llega el momento sí. del supuesto descanso y qué pasa en ese momento. Estaba pensando igual antes cuando nombrabas eso, dije, wow, boluda, mi abuela laburaba 24 horas, se quedaba a dormir en la fábrica, Uf, claro. tipo, ¿entendés? Tipo, la mamá de mi abuela, tipo, laburaba eso en un hotel cocinando y se quedaba también, tipo, ¿entendés? Como, yo no quiero eso, No. no soy eso, Ni no voy a cerca hacer de eso. eso. No, pero por otro ¿entendés? lado también, No digo, voy a en hacer este eso, contexto, tipo, pero me lo tengo que estar ¿cómo recordando. haces? Claro. Porque, ¿entendés? Porque ya lo Porque- sé y ya tipo, ¿entendés? Como me lo tengo que estar diciendo, para hermana, ¿qué querés esto? Ser como exclusiva de una empresa, tipo que, no sé, que haga exactamente lo mismo que hizo mi abuela. Sí, con las formas del presente Con que otro, se con disfraza, otro, ¿no? claro, con No, otro y un tipo poco de de esta oferta. demanda, ¿no? A demanda de lo que el cuerpo pueda y a demanda también de lo que se necesite para poder cubrir esas necesidades que tenemos día a día y que mientras el cuerpo aguante, y bueno, y vamos agarrando, ¿no? Tal Y cual. vamos, digo, entonces después sí, bueno, en algún momento voy a descansar, pero digo, Cuando te mueras. no, pero claro, es esto de decir, bueno, yo no quiero llegar, o sea, yo quiero que el descanso sea parte Es que el de descanso mi tiene que hoy. ser hoy, claro. Porque ese descanso es también lo que me permite, digo, algo tan básico para mí que es el buen humor. El buen humor, la lucidez, Sí, La lucidez, claro. el porque tiempo son de cosas que no pausa, quiero boluda, perder. es como- La contemplación. el Claro. enojo. ¿no? A el veces enojo, la esta contemplación hasta sensación del de- interior del propio Todo. cuerpo, ¿no? De No, y sentir lo aparte, que te pasa. imagínate esto, así sentás como estás haciendo
la nada, así. ¡Tic! Es como, ¿cuánto aguantás? No, uno no sabe quedarse Sintiéndote tampoco. tu propio corazón. Y es casi impresionante cuando lo pensás, ahora que lo nombrás, ¿no? Es impresionante. Ay, es re lindo tus ojos. Son re lindos, sí, le están brillando. Porque es impresionante porque ahí como que nos damos cuenta en ese pensamiento que vos traes ahora, o si lo estuviésemos solo haciendo, de quedarnos quietas, sentadas, sin nada más. Cómo quizás entramos sin querer en una vorágine de deseos que no son propios, de necesidades que no son propias y de fantasías de un mundo que, por lo menos hablo por mí, pero creo que también por ustedes, no por el resto de la gente que pueda estar en este mundo viva, pero que no sabemos, o sea, que nosotras sí sabemos que no es nuestro, ¿no? Como que sabemos que eso en lo que muchas veces estamos insertas y a lo cual respondemos no es lo que queremos, ¿no? Hoy cuando charlábamos previamente a la grabación sobre los laburos y tal, nuestra experiencia personal, aparecía esto de la validación de un otro que ni siquiera, si lo pensamos medio minuto, nos interesa como otro, en términos de su saber, quiero decir, ¿no? No Claro, como sí, otro sí, per sí. se. Digo, ¿por qué me expongo a la validación de una persona que está trabajando con un criterio, quizás hasta haciendo con un criterio que para mí no es válido, ¿no? Digo, si yo no quiero ser esa profesional, o yo no quiero ser esa mujer, o yo no quiero ser esa madre, o yo no quiero, esa trabajadora, ¿por qué me expongo? O por qué quizás hasta le doy lugar en mi día a la opinión que pueda tener una organización, una persona en representación de una organización, que tiene un criterio que no se condice con lo que yo pienso de la vida en general, y menos aún de mi vida en particular. Pero muchas veces esta trampa que vienen mencionando tiene que ver con temer quedar afuera, y quizás lo que nos olvidamos es que en este sistema siempre estamos afuera. Claro. Siempre estamos afuera. Y a la vez siempre estamos adentro. Y sí, claro. O sea, es como tampoco podemos escaparle, digamos, a que haya estos tipos que en algún punto, ¿no? Lo que sí podemos hacer es modificarnos nosotras, básicamente. Sí. Es como entender y saber que hay lugares también amorosos para laburar, claro, y otros que no, y que, como decís vos, como que nuestro propio cuerpo termina siendo nuestra herramienta esencial. Entonces, sí, como ahí debe recaer como toda la mirada, básicamente, ¿no? Sí, no sucumbir, ¿no? A esas exigencias y a esos miedos que son implantados, y que sí podemos como salirnos de eso, aunque no nos salgamos del todo, estando como en paridad, ¿no? A veces parece que, ¿no? Como que las vueltitas de este sistema hacen como que ahora todo sea como más par y más democratizado y tal, y es mentira. Mentira, sigue siendo perverso, o sea, la mina sigue ganando mucho menos que el chabón. Hay unos que ganan y hay otros que se someten y que bueno. O, por ejemplo, démosle trabajo a un jubilado, ¿no? Bueno, paguémosle dos. Se supone que primero no tendría que estar laburando. La jubilación. No, o sea, si desea laburar, tendría que tener la posibilidad que se habilite bajo una regularización como el resto. Pero no por una necesidad, claro, digamos, claro, ¿no? Por una falta, por una carencia. Exacto, es por una falta. Yo quiero decir algo que me pensaba Escuchamos. recién hace un ratito, que sirve por ahí como ejemplo, ¿no? Esto que nos vamos convirtiendo en esas máquinas de hacer y producir y de no poder, sostener esos tiempos de quietud, que hace un tiempo largo yo hablaba con mi psicóloga y le decía que no tenía tiempo libre para hacer. Y ella me dijo, no todos los tiempos libres tienen que ser para hacer. Tu tiempo libre puede ser acostarte y descansar. Y como tomar eso para mí fue como revelador en función de, pará, porque esto de no trabajar, pero en ese tiempo que pueda llegar a tener libre, yo siga produciendo o haciendo otras cosas que crean que no son trabajo, pero que en realidad sí son una manera de trabajar o de intentar como seguir produciendo, generando cosas,
Me están pidiendo que prenda la estufa. Ya Me encanta nuestra vida. Nada, fue como, realmente para mí fue como una luz ahí que se prendió y que me hizo entender también que tengo derecho a frenar. O sea, para mí, ¿no? Yo me puedo dar esa posibilidad sin pensar que no estoy aprovechando el tiempo, y que se va a caer no estoy todo, siendo ¿no? útil, Claro. lo que estoy dejando de, como he dicho en algunos podcasts, que si no hago no existo, ¿no? Es esa trampa, ¿no? También en la que estamos todo el tiempo, porque estamos acostumbradas a funcionar y en ese funcionar es hacer, generar, crear, Moverse, estar en movimiento. tal cual. Sí, y con la luz titilante 24 horas de no lograr, no llegar, no poder, ¿no? Quedar relegada, no poder cubrir algo, ¿no? Como... Y enganchada de manera mental a esa disponibilidad, Exacto, a eso nada exacto. más, ¿viste? A ese tiempo, porque tipo como pensar que solamente hacer es eso, lo laboral también, ¿no? Claro. Ir a dormir no es hacer, sí es hacer, pero es hacer otra cosa, ¿no? Que Sí. es otra cosa que tiene que ver con tu tiempo libre, con tu salud personal. Sí, ¿viste? y que aparece esto de la interdependencia de nuestras funciones, ¿no? Y de nuestros roles y de nuestras actividades y de nuestros haceres, porque digo, no hay una cosa sin la otra, por eso los colapsos, ¿no? Cuando empieza como a desbarajustarse todo eso, ¿no? La falta de descanso, la falta de tiempo libre, la falta de comer despacio, la falta de, no sé, como tantas cosas, algunas por falta y otras por sobre, ¿no? Que digo, la vida adulta se empieza a volver como un cuesta arriba, ¿no? La vida adulta, digo, en el mejor de los casos, ¿no? A veces también la vejez, a veces también la juventud, a veces también la Tal niñez. cual. Ni hablar. Me parece que hay algo que hay que, no sé si empezar, bueno, yo lo digo a título personal, ¿no? Como empezar a tener mucho más presente que tiene que ver con algunas preguntas que yo últimamente me hago un montón de, no solo de qué trabajo, sino cómo trabajo y para qué trabajo. Y a veces tengo respuestas bastante concretas y claras y otras se me difumina un poco el panorama, depende de un montón de factores, pero me parece que si no empezamos como a hacernos esas preguntas y a dialogarlas de manera más frecuente en este mundo que se está poniendo como hiper competitivo, pero con la fantasía de que es otra cosa y que somos libres y que podemos como decidir sobre nuestro presente constantemente, nuestro tiempo. Claro, si en ese panorama que algunas personas tenemos la posibilidad de ver, no empezamos a hacernos estas preguntas de qué, cómo y para qué, el trabajo y tantas otras cosas de la vida, por más conciencia crítica que tengamos, nos hundimos, ¿no? Como que ahí, digo, la vida, o sea, se nos lleva puesta la vida cotidiana. Nos lleva puesta. Como, entonces, no como una exigencia más, hacemos las preguntas, ¿no? Tipo, hay algo más para hacer, Algo maldita más, sea. No, pero Pero sí como presente, una ¿no? posibilidad Como- de transformación en algo que es tan real como trabajar no sé cuántas horas por día, maldita sea. Tal cual. Al menos que no me haga mierda, ¿viste? Sí. No, y esto también. Ni que sean muchas, ni que no me haga mierda, Claro, ni que no me de afecte sacarlo. tanto la psiquis. De sacarlo y compartirlo entre nosotras, digo, eso también genera como... Tal cual. Hay una reflexión, hay algo ahí que se empieza a mover, ¿no? Lo que se dice, lo que aparece, lo que nos preocupa, digo, lo que podemos encontrar en la otra, al menos en mi parecer, hace que, bueno, eso empiece a moverse, ¿no? Hay algo que no es solo para mí y que, bueno, Que te lo pasa solo a corto vos, claro. porque tengo que seguir en esta. Digo, no, si yo lo estoy poniendo sobre la mesa y me encuentro con amigas a debatirlo, a cuestionarlo y demás, y quienes escuchan también, digo, es como, bueno, quizás es el Pasa. germen o la semilla de algo que se puede llegar a empezar a... O sea, es como que a veces es esta cosa de, ay, no, sería maravilloso, una cooperativa, una gol. Bueno, es posible. Sí.
Es posible. Sí, digo, como hay muchas personas que convencidamente arman su vida adulta en función de esos estándares de éxito profesional, económico y de estatus social y tal, también somos un montón de las personas que nos chupa un huevo eso y que creemos que nuestra vida adulta tiene que ser otra cosa. Que no proyectamos ser parte del círculo rojo de, no sé, Claro, de las TO. de la élite. Claro, no, Sí, no sí, es sí, parte, sino que quizás nuestras pretensiones tienen más que ver con un buen vivir integralmente y no con el éxito en función de un parámetro al que responder o alcanzar. Entonces, de golpe esto, ¿no? Poner en diálogo el malestar, la falta de un cabal entendimiento de algo que estamos tratando de desentramar y hacerlo en equipo y poder poner también en palabras con otras personas esto de que queremos no responder a eso, yo no quiero ser exitosa en esos términos. O replantearse como que es exitoso para cada Claro. uno, bueno, de última, ¿no? Claro, Como para o sea, mí exitosa eso sería pagarme la obra, la tiene con la obra no, pero está social. bien, para vos es Para poder mí cubrir exitosa eso. sería cubrir eso. Y vivir tranquila, ¿no? Vivir tranquila y papear en paz. No necesito Claro. un 0. Me chupa No, un huevo, totalmente, boludo. sí, sí. Me chupa un huevo. Pero está bueno como esto que vos traes, Car, ¿no? Como decirlo en voz alta con otras personas para transformar eso que podría pensarse desde cierto discurso hegemónico como la falta, pensarlo como una potencia, ¿no? Porque ahí, de golpe, lo que necesitas es mucho menos. Y quizás está mucho más cerca, ¿no? Cuando se pone como de manifiesto. Tal Que se cual. viralice, ¿no? Que Es como se- esta cosa de Claro, viralicemos claro. esto. Y quizás eso hace, ¿no? Genera un movimiento. No, full. Al menos el movimiento en mí hoy es que lo pongo en palabras con ustedes, que lo podemos dialogar y que también me escucho. Sobre todo me escucho. Entonces hay cosas que quizás mañana, la semana que viene, que cuando las esté haciendo y me sienta como ofuscada o enojada o incómoda, Algo te va a vuelve interpelar. y hace que, digo, si me queda un hueco libre, no tenga la necesidad de pensar en otro kiosco, sino que me lo voy a disfrutar porque me lo merezco. Un porque lo autokiosco. necesito. Un autokiosco. Claro. Claro. Este kiosco para Carla. Entonces, tipo, tenés Lo cositas llenas para con lo vos. que querés, claro. Hago ruido de entrar y todo. Bueno, No, qué y lindo aparte eso, escucharlo. ¿no? Como es verdad, ponerlo en palabras ya es una bocha, pero también, viste, no sé, qué sé yo, quizás ustedes dicen cosas que yo no, que en otro momento no me planteaba, o cosas que me sirven para mí cotidiano, ¿entendés? Sí. Como eso, escucharse y escuchar, es como una bocha. Sí. Bueno, me gustaría que hagamos como si quieren, un mini cierre. Primero yo agradeciendo, nada, solo como agradeciendo a Cristín que se recopó en juntarnos a charlar. Un domingo otoñal Vamos. con Sí, estufita y hermoso. wincito. ¿Cómo me voy a perder esta? No. Hermoso. Cris. Claro, esto es lo que Gracias. queremos. Es que ¿Cómo esto me es lo que perdés esto? queremos. Claro. Claro, no queremos Más estar. de esto, boludo. Claro, más de esto. Ahí está, ese es un gran cierre. Adiós. Adiós.